mercado está conformado por personas u organizaciones con necesidades por satisfacer, dinero para gastar y disposición de gastarlo. En ese orden, también es importante recordar que en el mercado existe una diversidad de compradores. No todos los consumidores que se ponen pantalones quieren usar vaqueros o jeans. Algunos vacacionistas se embarcan en un crucero para descansar y relajarse, en tanto que otros buscan aventuras y emociones. En ese orden, la segmentación de mercado es la división del mercado total de un bien o servicio en varios grupos menores y homogéneos. La esencia de la segmentación es que los miembros de cada grupo son semejantes respecto a los factores que influyen en la demanda. Básicamente, ¿por qué se segmenta? Porque hoy en día los mercados son grandes y de hecho no todas las empresas pueden atender a todos los clientes que quisieran, ya que para atender a todos los clientes se requiere un buen capital. Y no olvidemos que particularmente en nuestro medio las empresas son micro o pequeñas empresas, ¿no? Desde ese punto de vista es mejor que las empresas locales, las de Oruro, segmenten su mercado. A su vez, el proceso de segmentación del mercado pasa por identificar los deseos actuales y potenciales de un mercado, de todo el mercado. Luego, se deben identificar las características que distinguen a unos segmentos de otros. Por ejemplo, la edad, la escolaridad, la ocupación. Son características que deben tomarse en cuenta, ya que las personas que estudian en un instituto tienen necesidades diferentes a las que tienen los que estudian en las universidades. Desde ese punto de vista, entonces, es importante tomar en cuenta las características que distinguen a los diferentes segmentos. Además, se debe determinar el potencial de los segmentos y el grado en que se satisface. ¿Qué significa determinar el potencial de los segmentos? Conocer cuántos son los componentes de cada segmento. Desde ya, el segmento de los jóvenes tiene mayor potencial que el segmento de las personas de la tercera edad. ¿Qué supone ello? Que los jóvenes compran una gama variada de productos y la frecuencia de compra es mayor si se considera, por ejemplo, la capacidad de compra de ropa de las personas de la tercera edad. Las personas de la tercera edad ya estamos en otro estadio de nuestras vidas. Para nosotros no es tan importante el paso de la moda, como sí es importante para la gente joven. Entonces, y además, ¿en qué grado se satisfacen las expectativas de los segmentos? Por ejemplo, puede haber un grupo de jóvenes que siguen al pie de la letra las tendencias de la moda y puede ser que en este mercado no haya suficientes puntos de atención que satisfagan las expectativas de estos clientes. Entonces se debe tomar en cuenta esos aspectos. ¿Qué criterios de segmentación existen? Están los geográficos, los demográficos, los psicográficos y además los criterios de segmentación por comportamiento. En ese orden, si tomamos en cuenta los criterios geográficos, podemos dividir en base a las regiones. En el caso de Bolivia tendríamos a la región del altiplano, la región de los valles y la región del trópico. ¿Qué significa ello? Que cada región tiene sus propias características. Los altiplánicos utilizamos más prendas oscuras y abrigadas. Los del valle usan prendas relativamente abrigadas, pero de diferentes colores. Y los del trópico usan prendas de vestir más ligeras y de colores preferentemente claros.
También podemos segmentar en base al criterio geográfico considerando a las ciudades, y en ese caso tendríamos en Bolivia la posibilidad de segmentar tomando en cuenta las ciudades de Oruro, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre, Cobija, Trinidad, Tarija y El Alto. ¿Qué supondría ello para una empresa que compra diferentes prendas de vestir en China? Que podría segmentar en base a las ciudades, podría traer grandes lotes de prendas de vestir y distribuirlas en cada ciudad en función a las características del clima, la capacidad económica, las tendencias de la moda, cuál es, de qué forma se siguen, ¿no? Desde ya Santa Cruz, La Paz y en menor medida a Cochabamba siguen las tendencias de la moda. En cambio, los que más nos rezagamos en cuanto a las tendencias de la moda son Potosí, Oruro también, ¿no? El Alto, y después ya un poco más agresivos serían Sucre, Trinidad y Cobija, porque ya están ingresando a un mundo más consumista. También podemos segmentar a la población boliviana en función a si la población es urbana o rural. Desde ya las personas del área urbana somos más exigentes en cuanto a la calidad de los productos que adquirimos, en tanto que la población rural no es tan exigente. Para el área rural las tendencias en cuanto a la moda no son tan visibles. Además, podemos segmentar a la población en base al clima. Particularmente en Bolivia están los climas frígido, templado y cálido. El altiplano se caracteriza por ser frígido, los valles por ser templados y el trópico por ser cálido. Luego pasamos a los criterios demográficos. Podemos segmentar a la población en función a los ingresos. Existen personas que ganan menos que un salario mínimo nacional, otras que ganan entre 2.301 a 5.000, otras de 5.000 a 7.500, otros de 7.500 a 10.000 y otros más de 10.000 bolivianos. También existen sueldos en algunas empresas estratégicas del Estado que tienen una remuneración superior a 70.000 bolivianos. Y existen pocos ejecutivos, pero que hasta pueden ganar $20.000 por mes, ¿no? Son gente experta en su campo, con conocimiento de manejo de paquetes, 2 idiomas, además de paquetes para tomar decisiones y hacer simulaciones, y con buena experiencia, con un buen recorrido, con además de maestría, no una sola maestría, sino varias maestrías, ¿no? En ese orden, entonces, en base a los ingresos, podemos segmentar. Quienes compran más son los que tienen más recursos económicos, y quienes optimizan en el mayor grado sus ingresos son los que viven con un salario mínimo nacional. En cuanto a la edad, podemos segmentar a la población en menores de 2 años, luego menores de 2 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 20, de 21 a 40 años, de 41 a 65 y los mayores de 65 años. Cada segmento tiene sus propias características. En ese orden, entonces, desde ya, ¿para quiénes se compra más prendas de vestir? Para los bebés, porque crecen todos los días. Después para los niños, luego ya para los más grandecitos. Y las personas mayores de 65 años compran prendas de vestir para sí mismos, pero una vez por año, o hasta 2 veces por año, no más, a diferencia de un infante menor de 2 años que
Cada 2 a 3 semanas debe cambiar sus prendas de vestir porque va creciendo rápidamente. También podemos segmentar al mercado en base al género, femenino o masculino. Las mujeres tenemos diferente estilo para vestirnos, para alimentarnos. Los varones también tienen sus propios estilos y preferencias. Luego está el ciclo de vida de la familia. Podemos segmentar a la familia en función a su ciclo de vida, en solteros, casados sin hijos, casados con hijos menores de 6 años, casados con hijos de 6 a 18 años, casados sin hijos dependientes, divorciados, casados jubilados y viudos jubilados. Los solteros que compran diversión, prendas de vestir, aparatos electrónicos. Los casados sin hijos compran todavía prendas de vestir, todavía diversión, aparatos electrónicos, aunque ya van amoblando sus hogares. Los casados con hijos menores de 6 años que compran alimentación, prendas de vestir. Además compran medicamentos y lo básico para garantizar el bienestar de sus familias. Los casados con hijos menores de 6 años se van olvidando un tanto de sí mismos y van priorizando el bienestar de sus hijos. Los casados con hijos entre 6 y 18 años que compran alimentos, prendas de vestir, educación, salud. En esta época, pues la familia destina casi todos sus ingresos a la compra de lo básico para garantizar el bienestar de sus familias. ¿Qué compran los casados sin hijos dependientes? Los casados sin hijos dependientes están en su mejor momento, pueden ahorrar, pueden comprar bienes, muebles, bienes inmuebles, porque ya no tienen erogaciones con respecto a sus hijos. Bueno, esperan un minuto, por favor. Bueno, les decía que
Los casados sin hijos dependientes están en su mejor momento de adquirir bienes muebles e inmuebles. Los divorciados deben sustentar a sus familias y un solo ingreso no es suficiente, así es que existen limitaciones. Por tanto, deben optimizar el uso de sus recursos económicos. Desde ya los hijos de divorciados tienen menores opciones de desarrollarse porque no tienen el apoyo de sus dos padres, ¿no? Así es que eso recuerden para el futuro. Si un día forman hogares, que no sea para divorciarse con hijos pequeños. Tienen que pensar fundamentalmente en los hijos. Luego están los casados jubilados. Los casados jubilados ven disminuidos sus ingresos notablemente porque la jubilación es mínima en cualquier país. En ese orden, entonces, los casados jubilados optimizan el uso de sus recursos económicos. Luego están los viudos jubilados. ¿Y qué compran más los viudos jubilados? Compran medicamentos porque la soledad hace estragos en ellos. Así es que, como verán, cada etapa de la vida de la familia tiene sus implicaciones en cuanto al comportamiento de compra y esto debe ser analizado por las empresas. ¿Hasta aquí tienen preguntas? No, Avanza. licenciada. Está bien. Entonces, nos vamos a la clase social. Les decía que en las sociedades existe una clase alta, otra clase media y otra clase baja. Y en las grandes sociedades, la clase alta se divide en clase alta, clase alta media, clase alta baja. Y la clase media también se divide en clase media alta, media media y media baja. Y la clase baja se subdivide en clase baja alta, baja media y baja baja. Los de la clase baja baja reciben subvenciones. Por lo menos si demuestran que están desempleados, el gobierno les paga una subvención para que puedan subsistir. Y el grueso de la población en los países desarrollados se encuentra en la clase media. Tienen lo suficiente, inclusive para vacacionar, acceden a trabajos que les brindan la oportunidad de vivir con mayor bienestar, ¿no? Y la clase alta está compuesta por un grupo de personas que tiene más de lo que puede gastar en esta generación. Ejemplos: Rockefeller, Soros, Gates y demás. En Bolivia podemos apreciar la vigencia de la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase media se ha incrementado en estos últimos años, en los 10 últimos años. Sin embargo, la clase baja no ha desaparecido. Existen personas en el área rural que viven exactamente que hace 20 años, exactamente igual que hace 20 años atrás. Algunos sí han prosperado, pero no es la totalidad. Y lo grave es de que el gobierno no está vislumbrando mejoras en la calidad de vida de la clase media y por eso es que también se está Está bien. Bien. Pasamos a la educación. En función a los años de estudio que hayan logrado los clientes potenciales, también podemos segmentar a la población y en ese orden podríamos identificar como segmentos a quienes han terminado la primaria, los que han concluido la secundaria, los que tienen formación técnica, los que han alcanzado licenciatura, maestría o hasta doctorado. Cada segmento tiene sus propias características. Quienes solo terminaron la primaria tienen una visión del mundo muy limitada y por tanto tienen ocupaciones también que son más operativas y por tanto sus ingresos son mucho menores. Pero para
comprar lo que requieren, deben optimizar estos recursos de manera que les alcance. En cambio, quien tiene una maestría tiene mayor conocimiento, su forma, su conducta, su comportamiento también se caracteriza por tener mayores valores. Y en ese orden puede, si se dedica a alcanzar niveles de realización importantes, y eso a su vez conlleva a mejores ingresos. En base a la ocupación también podemos segmentar a la población y estará el grupo de profesionales, y estarán los técnicos, los maestros, los obreros, los empleados, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos, en base a su ocupación, tiene ingresos. Algunos ganan más que otros y entonces podrán adquirir más productos y servicios. Y en tanto que quienes tengan menos tendrán que optimizar el uso de sus recursos económicos. En base al origen étnico también podemos segmentar a la población y en Bolivia podemos hablar de 3 pueblos grandes, aunque existen otros pueblos adicionales. Están los aymaras con sus propias características, los quechuas, los guaraníes, pero también existen otras etnias o pueblos indígenas como los urmuratos, ¿no? Que tienen sus propias características. Luego están los criterios psicográficos, como la personalidad, los estilos de vida y los valores. La personalidad es el conjunto de rasgos que nos caracterizan a los seres humanos. En ese orden, los seres humanos podemos ser ambiciosos, confiados, agresivos, introvertidos, extrovertidos, sociables y otros. Y de hecho, si somos extrovertidos, vamos a participar de muchas actividades y eso va a requerir que compremos una gama variada de productos y servicios para tener participación y aceptación en los grupos con los que nos vamos a interrelacionar. Quien es agresivo, en cambio, va a poder relacionarse muy poco, porque muy pocos van a entenderle a la persona, entonces sus compras también se van a limitar al círculo más pequeño del cual participa. Si es introvertido, de igual forma, es una persona que no va a comprar mucho, solo esencialmente lo que requiere. A diferencia de una persona sociable que permanentemente va a estar activo dentro de la sociedad. ¿Cuál de las personalidades es la más adecuada? Bueno, lo ideal es ser sociable, extrovertido, también ambicioso. No al extremo, no en el sentido negativo. La sociedad norteamericana, por ejemplo, valora a los ambiciosos hasta cierto nivel, pero que no sean extremadamente ambiciosos, ¿no? Que acaparen todo. Mientras la ambición individual en los países asiáticos no se ve bien porque ellos quieren progresar, pero en conjunto, no de forma individual. En ese orden debemos conocer cuál es la personalidad de nuestros clientes para ajustarnos a sus requerimientos en cuanto a bienes y servicios. Con referencia al estilo de vida, las personas también tenemos prácticas distintas que se materializan en las actividades, los intereses y las opiniones. Algunos tienen un estilo de vida deportivo, practican mucho deporte y es el centro de su vida. Otros, en cambio, tienen mayor interés por las artes. Otros tienen orientación política. Otros se conforman con ser analistas políticos. Entonces, en base a cuáles sean las actividades, los intereses y las opiniones de nuestros clientes potenciales, también podemos segmentarles de manera que podamos ofertarles luego mezclas de marketing acordes a sus expectativas. En relación a los valores, también podemos segmentar a la población. En la población boliviana podemos ver que los valores son la solidaridad y la amistad fundamentalmente. Y la solidaridad surgió desde el Incario.
El primer Inca, cuando instauró su imperio, pensó en que todas las familias deberían tener las mismas condiciones y oportunidades. Y en ese orden, entonces, ¿qué hizo? Dividió las tierras en el altiplano, en los valles y en el trópico, y les asignó a las familias que eran parte de su imperio en igualdad de condiciones. ¿Qué pasó? En el primer año, algunos sembraron más que otras familias. Los que habían sembrado todos sus territorios o la mayor parte de ellos generaron excedentes y delegaron a su siguiente generación no solamente la orientación al trabajo, además de las cosechas sobrantes. Sobre todo les dieron como legado la importancia del trabajo. Y en ese orden la siguiente generación explotó más la tierra y viendo que no todos habían explotado sus tierras, hizo pacto con ellos. Empezaron a trabajar al partir. La persona que sembraba se llevaba la mitad de la cosecha y la persona que tenía el terreno se quedaba con la otra mitad de la cosecha. Entonces fueron surgiendo las diferencias entre las familias que aprovecharon bien sus tierras y aquellas que no. El Inca, al ver lo que había sucedido por el comportamiento humano, por sus características, vio que no podía dar las mismas condiciones a las familias, ya que las familias pensaban de forma distinta. Entonces generó una forma de socializar la riqueza de los que habían logrado más excedentes y que llegara parte de estos excedentes a toda la población. Generó las fiestas que no eran patronales entonces porque no habían llegado los santos. Y generó fiestas de 3 días donde los ricos pasaban las fiestas y compartían su riqueza con todo el pueblo, donde todos eran iguales y donde se respetaba quién estaba haciendo la erogación de la recepción de la fiesta. En eso llegaron los españoles y se mantuvieron esas fiestas, solamente que a nombre de los santos. Y hasta hoy en día, pues tenemos a las fiestas patronales, ¿no? Y ahí podemos observar el rasgo de la solidaridad que todavía está vigente entre nosotros. Nosotros ayudamos a quien vemos en desgracia hasta que alcance equilibrio. Y de hecho el Inca también velaba por las viudas y los huérfanos. Y trataba de que las viudas consigan pareja para que así ya no sean una carga propiamente para el incario, ¿no? Entonces, esa solidaridad ha quedado vigente en nosotros hasta nuestros días. Y otro valor importante es la amistad. También podemos segmentar a la población en base a los criterios conductuales. ¿Cuáles son esos criterios de comportamiento? Los beneficios buscados y la tasa de uso. En relación a los beneficios buscados, no todos al comprar un producto buscamos el mismo beneficio. Por ejemplo, en una pasta dental, algunos compramos una marca por el sabor, otros por el precio, otros por la brillantez que genera la marca de nuestra preferencia, otros para tener un mejor control de placa. Y en relación a la tasa de uso, podemos segmentar al mercado considerando a los no usuarios, los que no son clientes leales, a los usuarios esporádicos, a los que compran nuestra marca porque no hay otra marca en el mercado, y a los usuarios habituales, a los clientes leales. Entonces, estos criterios de segmentación que son geográficos, demográficos, psicográficos, comportamiento, los podemos aplicar en función a las características del mercado y a nuestros requerimientos.